innecesarias y ha establecido audiencias para todos. Todos los fiscales vas a ver que están en audiencia siempre. Entonces, si tiene la titularidad de la investigación, ¿en qué momento está investigando? Solo el asistente, el adjunto también está en audiencia. Entonces también se tiene que racionalizar el uso de las audiencias. Para todo no puede ser audiencia, porque llevar a cabo una audiencia es caro, porque el juez, el fiscal, están las partes, están todos ahí, y cuando es presencial, se va un fiscal a una audiencia en la mañana y ya perdió toda la mañana. Entonces, eso se tiene que racionalizar, por ejemplo, modificando la parte pertinente del Código Procesal Penal, y sobre todo se tiene que evaluar debidamente la etapa intermedia, porque ahora prácticamente tenemos 2 juicios orales. Hay juicios que han durado 2, 3 años en etapa intermedia y nunca he llegado al juicio oral. Es más, yo he estado justamente en estos últimos tiempos ejerciendo la defensa, porque como se conoce, pues fui destituido del Ministerio Público justamente en mi ausencia mientras estaba en UCI. Pero bueno, y muchos dicen que también como el Congreso archivó, no sé si fue este Congreso, archivó esa denuncia en mi contra, que me blindó. No es que me blindó, lo que pasa es que nunca me dejaron defenderme. En la subcomisión de acusaciones constitucionales lo hicieron en mi ausencia. En la comisión permanente lo hicieron en mi ausencia. Y felizmente que ya salí de UCI, todavía estaba un poco, ¿no es cierto?, con disminuido mentalmente, pero tuve la oportunidad de exponer en el Pleno y se demostró pues que era una persecución. Y en un acto de justicia el Congreso lo archivó, pero que dicen que me blindaron. Pero bueno, estuve fuera de la fiscalía y en el ejercicio de la abogacía uno tiene una oportunidad de ver el otro lado, porque cuando actuamos solo como fiscales, actuamos de este lado. Es más, yo he escrito varios libros sobre lavado de activos y extinción de dominio especialmente, pero siempre ha sido desde el lado de la fiscalía, y estando afuera he podido tener una percepción integral, y por eso que lo digo, que en esto de la etapa intermedia prácticamente son 2 juicios. Antes, con el antiguo código, y creo que eso podemos perfeccionarlo ciertamente y reemplazar a la etapa intermedia, ¿qué se hacía? Empezaba el juicio oral y en las 2 o 3 primeras sesiones se saneaba el proceso. Punto. Ya se hizo la etapa intermedia. Pero continúa el juicio. Entonces, cosas así tenemos que modificar, normas importantes que espero que esta misma comisión, o por lo menos este Congreso, lo haga. Porque siempre decimos que no, el Congreso está deslegitimado, ¿no es cierto? Este Congreso no puede hacer. Si se hace un buen trabajo, convocando también a especialistas, a gente involucrada en el tema, ¿por qué no lo puede hacer? Si además todos los congresos van a ser así. ¿Por qué? Porque cada representante representa a un grupo, no a todos. Entonces siempre va a haber cuestionamiento. Ese congresista no me representa. Sí, pues no te representa porque es del otro grupo. Así de simple. Entonces puede hacerlo este Congreso, ojalá que sea esta comisión, y desde ya nosotros estamos dispuestos para colaborar, para hacer un trabajo conjunto en lo que se trate del Ministerio Público. Ya hemos avanzado con un proyecto de ley orgánica. Cuando estaba yo en la Fiscalía hicimos un proyecto de ley orgánica redefiniendo la función fiscal, más o menos como les estamos diciendo, y lo validamos a nivel de todos los distritos fiscales, de todas las regiones. Pero después, cuando yo no he estado, han hecho otro proyecto de ley orgánica, que también tiene puntos muy importantes. Vamos a hacer un consolidado y desde ahí ya tenemos un trabajo del Ministerio Público que cuando inicie en esa segunda fase de la elaboración de las normas concretas, ya tenemos avanzado el trabajo, se puede utilizar como un material inicial y creo que se puede arribar a conclusiones importantes que estén a la altura
de nuestras responsabilidades. Como ustedes saben, yo soy fiscal interino, pero en donde he estado, aunque sea un momento, he dado todo lo de mí y estoy acá para ello. Yo les agradezco por su atención y también por su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tomás Gálvez, por sus palabras, su presentación, su interés en esta propuesta y en esta comisión. Y como usted lo ha mencionado, sí, estamos primero en la primera etapa de reforma constitucional que se requiere para poder modificar cualquier ley posterior. Y en una segunda etapa, pero también en este año, porque también ya se está trabajando en eso, porque hemos recibido también propuestas para leyes orgánicas de los distintos titulares de la Administración de Justicia. Y ya que usted ha avanzado con esa ley orgánica, definitivamente nos debería de alcanzar ese tema, porque eso estamos haciendo con la mayoría de los titulares para ir avanzando. Y como usted dice, bueno, siempre van a decir que nadie quiere el Congreso en general, en cualquier parte del mundo, eso ya lo sabemos, pero nosotros estamos acá para trabajar. Y tenemos ya más de 20 sesiones, hemos hecho también sesiones descentralizadas, escuchando la problemática regional, y estamos haciendo un trabajo técnico, responsable y no politizado. Esa es la idea, y le agradecemos por su exposición y por querer apoyar esta comisión. Si algún congresista tuviera alguna pregunta, puede hacer uso de la palabra. El congresista Muñante me está pidiendo. Después la congresista Juárez. Muchas gracias, presidente. Bueno, a través suyo saludo al fiscal de la Nación, señor doctor Tomás Aladino Gálvez, y también a mis colegas congresistas que están aquí presentes y los que se encuentran en la plataforma. Sí, hay muchas cosas que necesitan ser reformadas en todo nuestro sistema de justicia y en especial en el Ministerio Público. Precisamente una de las cosas que digamos, demanda de una vez que se pueda ver sin mayor dilación es la actualización de la ley orgánica del Ministerio Público, ya que esta data del año 91 ha quedado en algunos 81, perdón, 10 años más atrás todavía. Y evidentemente al tiempo de hoy ya se encuentra desfasado e incluso fue después modificado para no establecer un número mínimo de fiscales supremos, para que esto quede al arbitrio de los que están arriba. Y eso no puede suceder, ¿no? Hemos vivido varios meses, creo que años, solamente con 3 o 4 fiscales supremos. ¿Por qué? Por decisión de la misma Junta de Fiscales Supremos. Entonces se necesita completar una terna siempre, así como sabemos que deben existir siempre 7 magistrados del Tribunal Constitucional, igualito. Tenemos que saber los peruanos el número exacto de fiscales supremos que tienen que estar conduciendo una entidad tan importante en la lucha contra la criminalidad. Yo también, además de esto, quisiera mencionar al fiscal de la Nación, a través suyo, presidenta, que es necesario que se puedan reactivar de inmediato las fiscalías antiterroristas, que fueron desactivadas por su antecesora, la fiscal Delia Espinosa. No se sabe por qué. Se desactivaron las fiscalías especializadas en la lucha contra el terrorismo en las zonas de Guayacucho y el Brain. Y estas facultades se la dieron a estas fiscalías novedosas que no se sabe exactamente cuál es su especialidad o qué es lo que buscan, llamadas fiscalías de derechos humanos e interculturalidad. O sea, son estas fiscalías que de una u otra manera ya han mostrado un cierto sesgo político ideológico, las que van ahora a investigar a nuestros militares y policías que enfrenten al terrorismo. Creo, señor fiscal de la Nación, a través suyo, presidente, que esta es una tarea que se tiene que revisar porque me parece completamente deleznable que se ignore o se melle la capacidad de la Fiscalía, de gente que ha estado especializada en estos temas y se les haya quitado esta responsabilidad y peor aún, los hayan desactivado completamente. Eso es algo que, por favor, pido que se revise. También, señor fiscal de Nación, a través suyo, presidente,
la necesaria efectivización y aplicación de la ley 32.182. Para aquellos malos fiscales, debo decir que no son todos, que lamentablemente se vuelven cómplices de la delincuencia cuando, a pesar de tener elementos frente a personas que han sido capturadas en flagrante delito, simplemente deciden liberarlos. Han habido varios casos, incluso hemos visto generales de la Policía Nacional del Perú que han tenido la necesidad, incluso bajo percibimiento de ser sancionados por su institución, de salir a reclamar públicamente la liberación de delincuentes que habían sido capturados en medio de un operativo policial con pistolas, con armas de fuego, con envolturio de droga e incluso con mensaje de texto de las víctimas de extorsión, y han sido puestos en libertad simplemente porque a un fiscal no le parecía que tenía todas las pruebas en su contra, como que si en ese momento se va a tener que sentenciar a estas personas. Por eso justamente se dio la ley 32.182 que sanciona con penas bastante severas a aquellos fiscales y jueces que liberan a delincuentes capturados en flagrancia y cuyas penas superen los 5 años. Eso, señor fiscal, también por favor para su revisión, porque es necesario que las leyes que da este Congreso se tengan que aplicar necesariamente, porque vivimos precisamente en un Estado de Derecho y más aún siendo la Fiscalía titular de salvaguardar el principio de legalidad en nuestro país. Luego, finalmente, hay un tema que me llamó mucho la atención que mencionó la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, con respecto a las diligencias previas o investigaciones previas, que es una especie de etapa cero de las diligencias preliminares. Es decir, es un estadio que al parecer se lo han inventado porque no está en el Código Procesal Penal para recibir todas las denuncias penales contra altos funcionarios y tenerlas allí guardaditas como una especie de arma de persecución política. Como no la pueden todavía, como digamos, por estrategia, y como se sabe que esas denuncias muchas veces no tienen pies ni cabeza, no las archivan, que es lo que amerita, sino que la tienen ahí como diligencias previas, ¿no? Entonces, eso, señor fiscal, creo que también se tiene que regularizar de inmediato, porque el investigado en cualquier etapa del proceso tiene derecho a ejercer su defensa. Eso lo ha establecido correctamente el Tribunal Constitucional, pero para justamente saltarse de estos procedimientos se han inventado esto de las diligencias previas o investigaciones previas. Eso, señor fiscal, también por favor para su consideración. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Muñate. Tiene la palabra la congresista Juárez. Muchas gracias, presidenta. Un gran saludo al fiscal, al señor Tomás Saladino Gálvez. Especialmente saludar el ánimo que tiene de asistir a esta comisión, pero también entiendo que ya ha tenido una reunión con el presidente del Congreso en esa voluntad, como bien lo ha señalado, de que las instituciones del Estado puedan trabajar de manera conjunta, sin ningún ánimo de confrontación y sin que haya ese tipo de, digamos, de fuego cruzado que se ha visto en algún momento y que daña las instituciones, pero también daña la credibilidad hacia nuestros ciudadanos. Los ciudadanos sienten que las autoridades pasamos mucho tiempo en esta suerte de confrontación y no resolvemos los graves problemas que existen de criminalidad en el país, los problemas de esa apariencia de impunidad en muchos de los casos, porque tenemos que reconocer que efectivamente tenemos largas investigaciones en nuestro país. Hay algunas personas, algunas organizaciones
que se encuentran en procesos que son notorios, que todos los conocemos, que se encuentran en etapas, en procesos de investigación larguísimos y que finalmente no terminan, no concluyen, y si se presentan, por ejemplo, los casos de acusaciones, lo que vemos es que en muchos de los casos no es eficiente el trabajo que han hecho. No en todos, porque tenemos que reconocer que hay fiscales que son sumamente eficientes en el trabajo y efectivamente el presupuesto en muchos de los casos no es el adecuado, pero tienen que bregar contra eso, pero hacen un trabajo muy, muy eficiente y por lo menos lo que vemos es que es un trabajo que, digamos, trata de llegar a la verdad, ¿no? Con imparcialidad, con objetividad. No ocurre eso en todos los casos. Hemos visto, señor fiscal, una proliferación de denuncias constitucionales, por ejemplo, y yo he sido una de las personas a las cuales se le ha denunciado constitucionalmente por nuestros votos en el Congreso. Y eso realmente es absolutamente lamentable porque se está yendo en contra de la Constitución, se ve como un arma que se quiere tener a efectos de detener a los congresistas, no en todos los casos, porque yo también reconozco que hay algunos en donde se denuncia constitucionalmente, por supuesto, no porque un congresista votó de una u otra forma, sino porque efectivamente hay casos de conductas delictivas que sí, por supuesto, hay que continuar con ellas, y nosotros por lo menos en nuestra bancada y en nuestro partido hemos sido siempre muy rígidos con respecto a ese tipo de conductas, ¿no? Yo sí creo que en esos casos existe la titularidad, existe la legitimidad para, por supuesto, ir en contra de estos congresistas que infringen la norma, ¿no? Pero en muchos de los casos lo que se ve es como, digamos, un ataque político. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo la Fiscalía dejó de ser realmente ese ente absolutamente técnico que los abogados que hemos litigado durante muchos años siempre hemos respetado por la calidad de los fiscales y digamos, hemos respetado también por el trabajo que siempre han realizado? La pregunta es saber cuándo se identificó que teniendo el poder, en este caso de la Fiscalía, podía uno tener la posibilidad de tener el poder en el país. O sea, no era el presidente de la República o la presidenta la que tiene el poder para hacer cosas, sino era el tener la Fiscalía, ¿no? Yo creo que ustedes inclusive han sido víctimas de esa persecución, que en muchos de los casos nosotros hemos levantado la voz por considerar injusta, como lo que ocurrió también con el fiscal Chávarri. O sea, no podemos dejar de señalarlo abiertamente, porque sí ha habido y hay una suerte de grupos que se arman a nivel de las Fiscalías Supremas, y eso realmente le hace mucho daño a nuestro país. Yo creo que esta comisión ha tenido el ánimo y la voluntad absolutamente técnica, desprovista de temas políticos, de poder reformar no solamente el sistema de justicia en su conjunto, sino de manera particular. Por ejemplo, sería muy importante poder trabajar la ley orgánica, la nueva ley orgánica del Ministerio Público, porque lo que queremos es tener nuevamente esa institución que nosotros hemos admirado durante tantos años y que ahora, lamentablemente, por razones de corte y de injerencia política externa, realmente nos ha llevado a una situación como esta, ¿no? Creo que trabajando desde la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, esta ley orgánica, podríamos llegar digamos, a un resultado favorable, y podríamos hacerlo antes de que culminen las funciones de este Congreso. También no puedo dejar de mencionar el tema de la solicitud de parte de la ex fiscal de la Nación respecto a declarar al Partido Fuerza Popular ante la Corte Suprema un partido que solicite la inhabilitación y
la ilegalidad del partido, ¿no? Esto, al parecer, también pareciera que fuera una movida política y lamentablemente lo que se pretende es a quienes pertenecemos a este partido político inhabilitarnos a efectos de que nuestro voto, por tener algún tipo de interés en el asunto, nuestro voto pueda ser invalidado, ya sea ante, digamos, la comisión permanente o ante el Pleno del Congreso en la subcomisión de acusaciones constitucionales respecto a las denuncias que pudiera tener la señora Delia Espinosa. Nos lamentamos realmente ese tipo de conductas que lo único que hacen es corroborar que hay algunos sectores en el Ministerio Público que realmente le han venido haciendo daño. Creo que ahora existe el ánimo de tener objetividad, de tener un trabajo técnico que nunca debió perderse. Y creo que tenemos por lo menos la posibilidad de, desde esta comisión, de dar todos los elementos que se requieran de la manera legítima, como usted bien lo ha señalado. El Congreso no deja de tener legitimidad para hacer este trabajo y creo que podemos ayudar en esto y realmente no solamente ayudar, sino que es nuestra función legislar y es nuestra función con la ayuda y por supuesto con el consenso del Ministerio Público de ir hacia la nueva ley orgánica del Ministerio Público y creo que sería lo óptimo para mejorar la función. Muchas gracias. Gracias, congresista Juárez. Damos la bienvenida a la congresista Amuruz. Tiene la palabra el congresista Aragón. Bien, gracias, señora presidenta. Saludar a los integrantes de la Comisión de Reforma y Justicia, también al doctor Tomás Albino Gálvez Villegas, como fiscal de la Nación, si bien es cierto interino, pero mi saludo y felicitarlo por estar presente de manera presencial ante la invitación hecha por la Comisión Especial. Creo que es importante, digamos, debatir las propuestas que ha manifestado respecto a el sistema de administración de justicia, reformas planteadas, principales problemas, etc. En primer lugar, quiero manifestar, señora presidenta, por intermedio suyo, que me parece importante el hecho de que se tenga que considerar el artículo 149A de la Constitución Política del Estado en mérito a el papel trascendente que tienen que tener las rondas campesinas dentro de la Administración de Justicia, conjuntamente con las organizaciones comunales, comunidades campesinas, etcétera, nativas, originarias, dentro del derecho consuetudinario. Me parece que eso es fundamental como un aspecto de apoyo a la tarea y a la función que cumple el Poder Judicial y el Ministerio Público. Muchas veces estas rondas campesinas han sido politizadas, lamentablemente por expresidentes, por exgobernantes. Eso no debe ser así, pero conocemos a las verdaderas rondas campesinas que sí cumplen una labor, creo que digna y en mérito, digamos, a la jurisdicción y al derecho consuetudinario que la Carta Magna establece. También me parece fundamental, señora presidenta, que se tenga que tener una mejor visión respecto de la función de los fiscales del Ministerio Público en cuanto a la famosa autonomía. Sí, existe una autonomía del Ministerio Público, pero, como dijo el señor fiscal de la Nación, digamos, ahondar en el tema de la autonomía presupuestal. Vemos muchas carencias en el Ministerio Público, pero por un tema netamente presupuestario que perjudica a las labores de investigación de todo Ministerio Público, de los despachos fiscales, pero también, obviamente, problemas que tienen los mismos trabajadores, digamos, el equipo, el cuerpo administrativo del Ministerio Público, que ahorita está en serios problemas también por este tema de falta de presupuesto de la República. Es importante que
lo escuché al señor fiscal de la Nación, que también se tenga que tener mucho cuidado en la designación finalmente de los fiscales, ¿no? Cuando ellos se dedican a temas, digamos, de interés público. Hoy en día los fiscales están prácticamente como funcionando como despachos, efectivamente, pero se requiere un sistema, creo que de investigación, una dirección colegiada. Y en esa dirección colegiada, que las fiscalías supremas, digamos, que adopten un rol preponderante. Las fiscalías supremas, porque muchas veces se determina que un solo fiscal pueda determinar si un acusado es culpable o inocente, ¿no? Antes de reunirse las pruebas respectivas, ¿no? Que digamos debería ser en ese orden, pero ya el fiscal designado es quien a priori saca las conclusiones, determina, incluso antes que realice una investigación propiamente, digamos, de los medios probatorios y del análisis de los hechos y todo eso. Entonces, creo que esta reforma podría darse también como parte de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, definitivamente. Ahí, las Fiscalías Supremas, una dirección colegiada, un sistema, digamos, de ejercicio de la función fiscal, más que, digamos, el tema de los despachos individuales fiscales que hoy en día están llevando a cabo las investigaciones, ¿no? Eso me parece también fundamental. Y también, señora presidenta, manifestar que efectivamente hemos pues, visto un triste espectáculo de la ex fiscal de la Nación, la señora Del Espinosa. Yo creo que ahí, ¿no? No sé si sea el espacio, pero lo tenemos que decir públicamente. Lo importante, estando presente también la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aquí, tienen que acelerarse los procesos, porque existen 2, 3, 4, 5 procesos de acusación constitucional contra la señora ex fiscal de la Nación. O sea, eso va a ser importante, acelerar esos procesos. Y si se tiene que destituir, si se tiene que inhabilitar por 5 o 10 años, que se haga. Esto lo tiene que hacer sin miedo el actual Congreso de la República, ¿no? Entonces, obviamente, con la transparencia, la objetividad del caso, no, yo no soy miembro de la subcomisión, no estoy adelantando opinión, tampoco soy miembro de la comisión permanente, integro el pleno en esta legislatura, pero si tiene que haber una responsabilidad constitucional por infracción de la Carta Magna, que se haga, ¿no? Porque no voy a ser como el periodo legislativo pasado, ha habido en algunos casos vencimiento de plazos, y por el vencimiento de plazos se han salvado, entre comillas, algunos señores como del Solar y muchos otros. Entonces, acá tener mucho cuidado en los plazos y actuar, digamos, como tiene que ser. Confiamos que la subcomisión va a hacer ese trabajo importante, porque estar, digamos, en manos de fiscales politizados, en manos de fiscales que hacen, digamos, todo un circo político, es vergonzoso, señora presidenta, y sabemos que eso no lo va a hacer de ninguna manera el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas, con la transparencia, con la objetividad del caso, pero se tiene que también ya sancionar a los responsables, si bien es cierto es una tarea del Poder Judicial, pero de acuerdo al marco de competencias que tiene el Congreso, que la subcomisión, me permito sugerir, yo no soy quien tampoco, pero que se haga el trabajo y el pleno del Congreso de la República posteriormente. Y también quería, señora presidenta, por intermedio suyo, quizás al señor fiscal de la Nación, ¿qué opinión tiene? Formular una pregunta sobre el tema de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Digamos, alguna opinión que pudiera darnos, se pretende, por supuesto, como parte del texto final, del informe final de esta comisión, considerar y elevar a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público a rango de órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Para asegurar un control, digamos, un control disciplinario eficaz, confiable, y bueno, nos dice garantizar la integridad y transparencia en la función fiscal. De repente, digamos, de acuerdo a su experiencia académica, jurídica, digamos, también una opinión sobre la materia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Aragón. Tiene la palabra la congresista Camones. Gracias, presidenta.
Un saludo especial al fiscal de la Nación, el doctor Tomás Gálvez, y un saludo también especial a todos los congresistas que están participando el día de hoy de esta tan importante comisión. Bueno, es bien sabido que el gran problema que tiene el día de hoy el Ministerio Público, más allá de repente de la aparente ideologización que se estaría dando dentro del Ministerio Público, es el problema del presupuesto, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos. Creo que es momento, el presupuesto todavía no se ha aprobado, se aprueba hasta el 30 de noviembre, que usted pueda de repente con el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República tender esos puentes, porque obviamente es una institución que está criticada, que está pasando por el peor de sus momentos, y sí, una de las soluciones sería pues que se le pueda aprobar un presupuesto. Nosotros sabemos que en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que también autoriza, o sea, está todavía como proyecto, no está aprobado, para que los gobiernos locales, gobiernos regionales, obviamente es facultativo, que deseen invertir en logística en el Ministerio Público, lo puedan hacer. Eso de repente mitigaría de alguna manera las necesidades sobre logística que tiene el Ministerio Público y también la Policía Nacional, ¿no? Sobre lo referido por mi colega Patricia Juárez y también de alguna manera por mi colega Aragón, quien le habla es presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si bien es cierto, aquí el tema es el tema de reforma, pero sí queríamos aprovechar en el sentido positivo su presencia, porque ese es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? 105 congresistas denunciados por la Fiscalía de la Nación. De los 130 son 105 congresistas. Entonces, sabemos que hay de repente algunos colegas pues, que han ido por el camino no correcto y pueden haber cometido presuntos delitos. Pero si hablamos de 105, y solamente para citar un ejemplo, tenemos nosotros una investigación por congresistas que han realizado viajes al extranjero en cumplimiento de su función congresal. Entonces, usted hablaba de la cantidad de procesos que se tienen, de la falta de fiscales que se tienen. Entonces, hay denuncias que se pueden archivar liminarmente. Si un congresista sale en ejercicio de función congresal hacia el extranjero con recursos, obviamente que el Congreso paga, porque está facultado el Congreso para repartir, para solventar esos viajes. Cuando nosotros regresamos presentamos nuestros informes y todo está transparentado, todo está dentro del marco de la legalidad. Entonces nos están llamando a muchos de nosotros a dar declaraciones y así como de repente hay ese desgaste de tiempo que podríamos de repente utilizarlo para combatir la delincuencia que está afectándonos a todos los peruanos, también nos incomoda porque también nos quita tiempo por situaciones que son netamente en el ejercicio de nuestras funciones, ¿no? Entonces, habría de repente, y esto lo digo como Lady Camones, no lo digo como presidenta de la subcomisión, un sentido de desgaste de la institucionalidad del Congreso. Nunca en la historia del Congreso ha ocurrido que 105 congresistas de los 130 que somos estén denunciados por la Fiscalía de la Nación. Entonces sería bueno que usted, ahora que está como fiscal de la Nación, pudiera de repente revisar estos casos, que nadie dice acá impunidad, nadie dice que blindaje. Acá se habla de que se revisen los casos y si amerita efectivamente presentar una denuncia constitucional, que se haga. Pero aquellas que no, por el sentido del voto, porque viajaron al extranjero. En mi caso me están denunciando por pertenecer a una organización criminal, porque aparentemente sería yo, como presidenta de la subcomisión de acusaciones, una operadora política para que a través de las decisiones que se tomen, como si fuese mi voto el que determina si procede o no una denuncia. No es el voto del presidente, es el voto del colegiado. Y como en todo en el Congreso, se gana o se pierde por mayoría o minoría de votos. Entonces, esa es la decisión colegiada. Y eso sí se lo pido como congresista, la revisión de estos casos que la verdad pienso que le han hecho mucho daño a la imagen del Congreso, mucho, mucho daño. Lo otro es, yo asumí en agosto de este año, en septiembre de este año, la presidencia de la subcomisión y me di con la sorpresa que encontramos 25 pedidos de nulidad de las decisiones que se habían adoptado ya en los procesos de acusación constitucional. Dentro de la subcomisión se habían votado estos casos y la Fiscalía de la Nación nos ha pedido 25 pedidos para que se declaren nulas esas votaciones. A lo que apunto, o sea, están facultados para ello. ¿Puede un organismo constitucionalmente
que está reconocido constitucionalmente autónomo, ir en contra de las decisiones de un poder del Estado, ¿no? Y en el mismo sentido, con todo respeto, señor fiscal, tenemos 9 documentos que nos están pidiendo copias de los expedientes y de los informes de calificación de denuncias constitucionales que también se encuentran archivadas, indicando que requieren los expedientes para el proceso de fiscalización sobre la legalidad de los procesos de acusación constitucional. O sea, el Ministerio Público va a fiscalizar la legalidad de los procesos de acusación constitucional, que es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la República, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nosotros hemos respondido, obviamente, que nos indiquen cuál es la normativa, cuál es la base legal, el sustento legal, sobre el cual la Fiscalía de la Nación está requiriendo esa información. ¿Puede el Ministerio Público fiscalizar al Congreso sobre las decisiones que, repito, son colegiadas? Ese es un punto que estoy de repente quitándole el tiempo, discúlpame, Mari Carmen, pero es importante la presencia suya acá porque sentimos, y eso también lo digo a título personal, que hay una pérdida de objetividad sobre las denuncias constitucionales que se vienen presentando. Y voy a también ser muy directa en esto. El día que fue suspendida la fiscal, nos han llovido como 7, 8 denuncias constitucionales. O sea, ¿hay realmente una fijación? Es la pregunta que todos los congresistas nos hacemos. ¿Tenía la ex fiscal de la Nación una fijación? O sea, ¿perdió la objetividad y se dedicó a denunciar a cuántos congresistas se le acusaba? Creo yo que el objetivo es lo que ha indicado también mi colega. De alguna manera, impedir que nosotros ejerzamos votos dentro de la subcomisión o de la comisión permanente porque teníamos investigaciones en curso. Pero sobre eso, el reglamento del Congreso en el artículo 89 es muy claro. Solamente están impedidos aquellos congresistas que tienen un proceso penal en curso. Las investigaciones no entran. Solamente eso, señor fiscal. Muchas gracias. Gracias, congresista Camones. Tiene la palabra la congresista Murús. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar la presencia del fiscal de la Nación. Buenas tardes. Siguiendo la línea de lo que ha dicho nuestra colega Lady Camones, es evidente que se necesita, ¿no?, de una institución, de una modificación, ¿no?, de ciertas modificaciones dentro de la institución, ¿no?, del Ministerio Público. Además que se requiere de celeridad y adecuarla a estos nuevos tiempos, ¿no? El Ministerio Público lamentablemente pues se ha politizado, ¿no? Y vemos, ¿no?, de que con alta notoriedad que priorizan en la anterior gestión noticias mediáticas, ¿no?, en lugar de enfocarse en los casos de mayor trascendencia social, ¿no? Y eso ha creado una división interna y es evidente una falta de liderazgo intelectual y jurídico, claro, que han agudizado la crisis, afectando la administración de justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos. No solamente se trata de la estructura de una institución, sino de temas procesales muy importantes como la noticia criminis o la noticia criminal, como la prueba prohibida, la cooperación judicial internacional, como la colaboración eficaz. Y al respecto es que quisiera hacerle 2 preguntas, señor fiscal, por su intermedio, presidenta. En medio de un Estado de Derecho y defensa de la libertad de expresión, ¿usted considera que la noticia criminis debe ser regulada? Y 2, en medio de las extradiciones de delincuentes ranqueados, como el caso Cuchillo en Colombia o el Monstruo en Paraguay, ¿cuál es el papel que juega el Ministerio Público como autoridad central en estos procesos de cooperación jurídica internacional, ¿no? ¿Qué propuestas han estudiado para que sean más céleres, ¿no?, dichas entregas? Gracias. Gracias, congresista Murús. Tiene la palabra el congresista Quirós. Sí, se presenta mi saludo cordial a usted y por intermedio suyo al fiscal de la Nación, muy reconocido, nuestro querido amigo Tomás Gálvez.
Yo sé del emprendimiento y de la lucha que ha venido realizando. Sin embargo, creo que el Ministerio Público, con la presencia suya, va a tomar ese liderazgo y va a recabar esa imagen que ha venido a menos en el Ministerio Público. Y es lamentable decir esto, por intermedio suyo. Señor Y algo que la congresista. comisión de alto nivel, Gracias. por favor, si no me puedo... Continúe, congresista, sino que no no se me le escuchaba. Continúe, por favor. No me quiten la hilación, por favor. Estoy en viaje. Me hubiese gustado estar ahí el día de hoy, porque el fiscal de la Nación en este momento ha ido a dar un aporte para alimentar el trabajo que viene haciendo la comisión en un trabajo muy importante para la nación. No tienen la legalidad respectiva, sin embargo, hoy el país está desangrando, el país está en zozobra, en inseguridad, y sin embargo, el Ministerio Público solamente lo que se dedica es a una persecución política. Y el fiscal de la Nación sabe esto porque tiene conocimiento de las diversas denuncias hechas a los congresistas, más de 100 congresistas denunciados, y denunciados prácticamente pues en la nada. Yo creo que en ese aspecto se tiene que corregir, señor fiscal, porque en lugar de utilizar el presupuesto que hoy también usted viene a reclamar o a solicitar al Congreso, y que es bueno, yo felicito a los profesionales probos del Ministerio Público, que sí lo hay, pero sin embargo tiene que haber una reestructuración en el Ministerio Público, porque no es factible de que se utilice dinero, se malverse dinero, haciendo una persecución política para poder realizar otro tipo de acciones que van en beneficio del país. No es dable. En el caso particular mío, y usted conoce Cajamarca. ¿Cómo va a ser factible que ni siquiera conozcan la geografía de nuestra región de Cajamarca? Denunciado por viajar por Chiclayo a Cajamarca o a Chota, que tengo que viajar, hay 2 rutas para poder viajar, una por Cajamarca y la otra por Chiclayo. Sin embargo, malversación de fondos del congresista por viajar por Chiclayo. ¿Esto es las autoridades que tenemos? No hay autoridades en el Ministerio Público. El otro aspecto, denunciado por organización criminal, ¿quién restituye o resarce el daño moral, nuestra honorabilidad, hasta incluso han allanado nuestros domicilios? Hoy estamos con denuncia constitucional. Y solamente en qué tiempo ha utilizado el Ministerio Público sin los hechos correspondientes. Sin embargo, ya estamos con denuncia constitucional. Pero eso solamente se ha dedicado el Ministerio Público a realizar este tipo de actos. Yo creo que se tiene que parar, señor fiscal, por intermedio de la señora presidenta. Así como él muy bien ha manifestado, enhorabuena, conoce de la parte del trabajo de las rondas campesinas, que hacen un trabajo de seguridad. En el caso particular, en la provincia de Chota se gestó la cuna de las rondas campesinas. Hoy van a cumplir 50 años y sin embargo tampoco se le da la importancia respectiva. Sabemos muy bien de la labor que realiza. Yo creo que en ese aspecto ha enfatizado algo interesante que también se incluya para que tengan la importancia las rondas y que investiguen como debe ser, y que y tengan que investigar a nosotros, que nos investiguen también, porque no hemos realizado ningún acto ilícito. Es lamentable de lo que se viene haciendo. Entonces,
francamente, digo en ese término que da pena, y enhorabuena he querido yo expresar este malestar, este sentimiento, porque se tiene que hacer público, de que no es factible de que nosotros estemos en este aspecto de que el Congreso cuestionado, sigue con esa mala imagen y peor, la mala imagen que tiene el Ministerio Público denunciando y haciendo política para denigrarnos más todavía, y de profesionales, de personas que no hemos cometido en absolutamente ningún tipo de ilícito, por cuanto ahí está nuestra hoja de vida, cómo nos hemos encaminado en este marco profesional, como personas, etcétera. Sin embargo, hoy estamos tachados ante la sociedad porque eso no lo vamos a resarcir jamás. Jamás lo van a resarcir el daño que nos han hecho públicamente. Entonces, yo reitero nuevamente, señor fiscal, por intermedio de la señora presidenta, que no ha sido el tema, creo, pero es bueno que se tenga conocimiento porque yo sé que usted como profesional idóneo dentro del Ministerio Público y vemos y conocemos de su trayectoria profesional, sé que va a cambiar los destinos de esta institución que defiende los intereses del Estado, pero que lo defienda como debe de ser, igual como nosotros, igual estamos encaminados en luchar también por reivindicar sus derechos laborales, de los fiscales, de todos los fiscales, porque merecen ser reconocidos como tal. Y no hemos limitado prácticamente en decir no vamos a apoyar a los fiscales porque han hecho y han atentado también igual contra nuestra dignidad, pero sin embargo sabemos que existen profesionales probos y que van a levantar la imagen de esta institución importante. Eso nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor fiscal de la Nación. Gracias, congresista Quiroz. Bueno, ahora desde la presidencia vamos a hacer algunas preguntas, pero bueno, después de escuchar las intervenciones de todos mis colegas, es evidente que lo que necesitamos y se requiere urgente es un ministerio público que actúe con más objetividad y menos politización. Y también, al haber escuchado a mi colega Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la información que nos ha dado, creo que lo que también exigimos es un respeto al trabajo del Congreso y un respeto a todos los congresistas. Voy a plantear algunas preguntas, fiscal. ¿Qué ajustes propondrían el régimen de remoción o sanción disciplinaria de fiscales supremos para evitar tanto la impunidad como el riesgo de destituciones arbitrarias o que partan de los denominados procedimientos express? Asimismo, ¿considera que el número de miembros de la Junta de Fiscales Supremos debe aumentar o debe mantenerse como está? Si por favor pudiera fundamentar su respuesta en base a los problemas encontrados. Por otro lado, ¿está de acuerdo con modificar el periodo de mandato para el cargo de fiscal de la Nación? ¿Cambiaría la regulación actual sobre la materia? Y en caso sea positivo, ¿por qué? Y por último, ¿qué cambios propondría con relación a la elección del fiscal de la Nación? ¿Estaría de acuerdo, por ejemplo, con que sea una elección por todos los fiscales a nivel nacional y que algo similar se replique en la elección de los presidentes de las juntas de fiscales superiores a nivel nacional? Eso es todo y le cedo la palabra. Muchas gracias, señorita presidente. Señora, en realidad las preguntas son varias. Vamos a ser totalmente sintéticos en aras al tiempo, que entiendo es breve lo que disponen ustedes. En cuanto a lo que refirió a lo que preguntó el congresista Muñante, bueno, no está, pero la idea se ha plasmado y hay que contestarla. Respecto a las fiscalías de terrorismo, sí, efectivamente hay una preocupación de que se
haya unificado, ¿no es cierto?, las fiscalías de terrorismo justo con las de derechos humanos. No le veo lógica ahí, pero y sí es razonable que se podría separar. Y yo les pediría que, en todo caso, el congresista, que pueda hacer una solicitud para que ello suceda. ¿Por qué? Porque como ha sido aprobado por Junta, digamos, tiene que haber alguna razón para buscar la modificación de un acuerdo de Junta. Pero ante esa solicitud se lo hace sin ningún problema, o por lo menos se debate, y yo creo que sí, pues se podría dividir, porque no tiene la misma lógica cada una de estas fiscalías. Entonces, eso sería una solicitud y no hay problema. Respecto a la liberación de delincuentes, ahí sí también hay que ser francos y entender de que como había enfrentamiento entre fiscalía y policía, cada uno se atribuía, se imputaba responsabilidades. Y yo conversé, creo que el martes pasado, conversé con el general Arriola, y él, justamente tratamos este punto. El gran problema es que la policía en este momento también está en abandono, no tiene recursos y no tiene elementos investigadores. Ya la policía de investigación no existe y no hay investigadores propiamente. Entonces, y eso convino el general Arriola también. Los documentos que vienen con el detenido en gran medida no son suficientes para sustentar una prisión preventiva. Ustedes saben que las exigencias para una prisión preventiva son altas. Y claro que tiene que ser así, porque no se puede poner prisión preventiva por ponerla, sino tiene que cumplirse los presupuestos. Y desgraciadamente, en un número importante de casos que llega a la fiscalía con detenido, no se cuenta con esos elementos. Y algunos de plano, pues se les da libertad. Porque aparentemente dicen, es flagrancia, porque lo señalan directamente. Pero no sabemos si es flagrancia, porque que lo diga una persona que fue detenido en flagrancia, esa es una versión, no es flagrancia. Muchos de esos casos vienen en flagrancia, pero no, es una sindicación. Ahí, por ejemplo, si fuera un uso de arma de fuego, ahí sería de inmediato, si tuviéramos los instrumentales, si tuviéramos los laboratorios, se le saca la absorción atómica de inmediato y ya sabemos si eso no es. Pero en cambio, si te dice flagrancia, pero no lo es, no es suficiente para una prisión preventiva. Y otro punto, a veces el fiscal haciendo eco de estas denuncias que ha habido de que se libera delincuentes, solicita la prisión preventiva con lo que hay, pero el juez le da libertad. Y esa es la gran mayoría de casos. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es optimizar la investigación desde el primer momento, tanto desde la perspectiva de la policía, así como de la fiscalía. Yo creo que eso se tiene que trabajar y en gran medida, estas denuncias se debe al enfrentamiento de policía-fiscalía. No necesariamente es como se dice. No estoy diciendo que no haya un número importante de casos en que eso sucede. Ya lo sustenté por qué. Pero en gran medida no es cierto. ¿Ya? Es producto del enfrentamiento. Yo te acuso, tú me acusas, yo te acuso, y esa es la consecuencia. En relación a las diligencias preliminares y previas que dijo el congresista, la verdad que no tenía conocimiento. No existe, pues como él lo ha dicho, esas diligencias previas como para que te tengan atado a una posible futura investigación. Eso no existe. O inicias una investigación preliminar para las diligencias indagatorias correspondientes, o archivas o rechazas de plano, punto. Pero esas diligencias previas no están previstas legalmente, así es que de existir, tengan la plena seguridad que eso no va a seguir. Eso se tiene que corregir, definitivamente.
En cuanto a las reflexiones de la congresista Juárez sobre la proliferación de denuncias constitucionales, sí, pues esa también es mi preocupación, porque yo mismo he sido objeto de diversas denuncias que no tenían ni pies ni cabeza. Es más, alguna de esas creo que está todavía, no sé si en la comisión permanente o en la subcomisión, vienen sin ningún fundamento. Obviamente el Congreso tiene que archivarlas. Pero ¿qué cosa dicen? Blindaje a Tomás Saladino. Y esa es la mayor crítica que hacen al Congreso también. Su caso está archivado, cuello blancos, ¿por qué? Porque el Congreso lo blindó. Cosa que es absolutamente falsa. Pero eso es lo que se difunde, eso es lo que se dice. Tenemos que terminar con ese estado de cosas. Y por eso uno de los planteamientos que lo vamos a hacer a través de una circular y estar en la ley orgánica, en la modificación que se plantee, es el establecimiento de parámetros concretos para el inicio de una investigación. ¿Por qué? Porque no se puede abrir investigaciones a gusto o a la intuición del fiscal. No. Tiene que cumplirse con parámetros concretos y eso vamos a sacar una circular de inmediato, pero para darle fuerza tiene que estar en la ley orgánica que ojalá lo apruebe este Congreso. Y en cuanto a la inhabilitación de Fuerza Popular, obviamente ese es un caso que ya se ha planteado. Lo que va a resolver ya va a ser el Poder Judicial. Nosotros desde la Fiscalía tengan la plena seguridad que vamos a actuar con toda objetividad y con toda prudencia, porque no se puede estar realizando actos que conduzcan a la confrontación, como ha estado sucediendo en los últimos tiempos. Yo desde el primer día en que fui designado como fiscal de la Nación, he concurrido a coordinar con el presidente del Congreso, con el presidente del Consejo de Ministros, con el general Arriola, como les digo, y ahora estamos acá para evitar ese tipo de confrontaciones. Y creo que si hay la buena voluntad desde ambas partes, eso va a terminar sin ningún problema. Y como lo decía la congresista Lady Camones, pues los casos que haya que hacer, pues tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Es como a veces creen que uno es fiscal de la nación y que ya puede apoyar. Entonces me han visitado, por ejemplo, algunos amigos y mira, tengo un caso. ¿Sabes qué? Si vas a venir a decirme que tienes un caso, me estás viniendo a decir que yo intervenga y me estás pidiendo que yo cometa delitos. Entonces, ciertamente no eres propiamente mi amigo porque estás queriendo perjudicarme. Entonces, un caso de un congresista también es igual, pues, ¿no es cierto? Pero sí deben tener la garantía de que vamos a actuar con toda objetividad, sin ningún criterio de persecución, sin ningún criterio subjetivo o intuitivo. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar los derechos de las personas y sobre todo las funciones de las instituciones cuyos miembros en ejercicio de su función se ven involucrados innecesariamente, justamente por falta de objetividad. Eso creo que no pierdan cuidado, no va a suceder más. En cuanto a la preocupación del congresista Aragón, ciertamente, y yo felicito que también tenga una idea adecuada respecto a las rondas campesinas. Y reitero esta parte, un poco se tergiversó cuando el profesor Castillo utilizó supuestamente a las rondas campesinas, pero que no eran tales. Y por eso se desprestigió la ronda. Hay cierto pesimismo, cierto desánimo en los ronderos que estaban trabajando muy bien, pero ante esa situación un poco que han retrocedido. Pero si le damos el apoyo, si trabajamos conjuntamente, si coordinamos, van a ver ustedes que va a ser una contribución enorme a la pacificación y a la lucha contra la criminalidad organizada inclusive, porque la gente dice, ¿y pero qué va a hacer un rondero cuando viene gente con armada? ¿Qué va a hacer? ¿Sabe qué? Lo descubre porque el delincuente se va a ocultar en la comunidad. Y si la ronda está organizada, no va a permitir que se oculte y lo vamos a tener a la mano, lo vamos a descubrir, lo vamos a capturar. Y ese es un efecto preventivo total.
porque no sabe dónde esconderse. Sabe que cualquiera de los ronderos que tiene un derecho, una función y que está comprometido en la lucha contra la criminalidad, incluso hasta lo va a detener. Entonces, funcionan las rondas para el hurto, para la delincuencia cotidiana mínima, ¿no es cierto? Pero también para los delitos graves. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar sobre eso. La falta de presupuesto que tenemos, sí, y también les pido a ustedes que en su momento o se pueda hacer la coordinación, que interpongan sus buenos oficios para que se dote de presupuesto, del presupuesto adecuado al Ministerio Público. Fíjense, cada año las necesidades del Ministerio Público se acrecentan totalmente por los nuevos retos, por las nuevas responsabilidades que hay que afrontar. Pero ¿sabe que en los últimos años, cada año se ha disminuido el presupuesto del Ministerio Público? De ese modo, obviamente, no se puede trabajar. Entonces, después nos dicen, no, que no estás trabajando. Sí, pues sí, no tengo dinero. Y ustedes dirán, ¿pero qué es solo dinero? Fíjense, por ejemplo, un despacho más o menos está previsto para atender 500 casos al año, casos comunes, porque si es un caso grave, pues no es cierto, emblemático, ya incluso le ponen fiscal ad hoc, ya. Pero para casos comunes, no 500 en promedio. Pero ¿qué pasa si a la fiscalía llega 3.500 casos, como sucede ordinariamente, especialmente en Lima? Entonces el fiscal avanza por acá, por allá, pero no va a concretar nada. Al final las causas prescriben o en todo caso se va a revelar una ineficacia total. Pero eso es determinado por el presupuesto, porque no se puede tener más fiscales, no se puede tener instrumental, peritos, etcétera. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de reconocer el presupuesto. Y más aún, ustedes han aprobado la ley de la homologación, que está muy bien, que es correcto. Eso estaba establecido desde hace muy tiempo y desde hace un buen tiempo y había que implementarla, había que ejecutar. Perfecto. Pero ¿sabe qué nos dice con tu presupuesto? Si nosotros estamos que dejamos de realizar determinadas acciones por falta de presupuesto, pero nos dicen que la homologación lo asumamos con nuestro presupuesto. Entonces es prácticamente un contrasentido. Por eso que tanto para la homologación de los saberes de los fiscales como para la escala remunerativa del personal administrativo, yo les pido encarecidamente que interpongan sus buenos oficios y en su momento voten para que se apruebe en el presupuesto del Ministerio Público para el 26, presupuesto para estas necesidades que tenemos. Después, en la opinión de la Autoridad Nacional de Control, sí, pues, en este momento, recuerden que el fiscal supremo de control interno era un fiscal supremo, como cualquier otro, y con todas las prerrogativas, pero ahora a la Autoridad Nacional de Control no se le ha reconocido esas mismas facultades, a tal punto que, por ejemplo, un fiscal superior, que es el segundo, pues, ¿no es cierto?, de la Autoridad Nacional de Control, lo investiga la Fiscalía Suprema, tiene prerrogativas, pero el jefe no tiene ninguna prerrogativa y tiene que ir a la Fiscalía Provincial. ¿Por qué? Porque no se le ha reconocido justo sus prerrogativas. Ahora he visto que con todo acierto en la propuesta está considerándose como un órgano autónomo, con sus representantes con todas las prerrogativas, derechos y facultades, prerrogativa de antejuicio, etcétera. Eso está perfecto y tiene que ser así. Respecto a las preocupaciones de la doctora Lady Camones, sobre el presupuesto ya dijimos, ¿no es cierto? Ya, y un punto importante y estamos haciéndolo, especialmente en la Fiscalía Suprema, en la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque. Nos están apoyando especialmente para adquirir locales o para elaborar los perfiles que necesitamos el gobierno regional. Es cierto, pero ya, justamente está en sus manos, necesitamos eso, ustedes háganlo y está perfecto. Ahora, si se establece una regulación que viabilice con mayor eficacia esas coordinaciones, esos apoyos, perfecto. Ya lo estamos haciendo donde podemos,
pero tampoco los gobiernos regionales están predispuestos a hacerlo. Pero si hubiera una ley, quizás de una manera más clara, aun cuando ya existe, pero si lo hacemos más viable, perfecto. Como le decía, doctor, la ley que nosotros aprobamos en este Congreso está para inversiones de gobiernos locales o regionales sobre infraestructura, expedientes o infraestructura, ¿no? Pero lo que hemos presentado ahora es que además puedan aportar, obviamente de manera facultativa, para apoyarlos económicamente para la logística. Perfecto, Para perfecto. Porque, por ejemplo, también un congresista nos ha hecho llegar una solicitud para que le informemos detalladamente cuánto gasta el Ministerio Público en alquiler de locales. Sí, pues tiene razón, ustedes fiscalizan y está bien, ya dimos la disposición para que se contesten, ¿no es cierto? Pero sería ideal que haya presupuesto, por ejemplo, para construir nuestros propios locales o comprar. ¿Por qué? Porque cuando pagamos alquiler, ciertamente que no estamos invirtiendo, pues si no estamos gastando, ¿no es cierto? Respecto a los 105 congresistas denunciados, definitivamente yo creo que ahí hay una actuación excesiva del Ministerio Público, eso es de la Fiscalía de la Nación propiamente, pero cierto, pues ha habido denuncias hasta probusto. A mí, por ejemplo, la misma Fiscalía de la Nación, con sus adjuntos, con todos ellos, solicitaron que me suspendan por 36 meses en el ejercicio del cargo de fiscal supremo. Pero no había ninguna investigación en la fiscalía. Lo único que había era un proceso de acusación constitucional acá en el Congreso. Y la autoridad, el competente para resolver eso, obviamente es la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente en su momento y el pleno, no el fiscal. Entonces, por ejemplo, ahí eso es un caso relativamente grave porque habría infracción constitucional, habría prevaricato y habría faltas administrativas disciplinarias muy graves. Lamentablemente así se ha estado trabajando. Esperemos que impulsar o implementar un sistema de investigación, de apertura de investigaciones distinto, que siempre vamos a pensar en priorizar la vigencia de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque ya se está desvirtuando en la función fiscal. Incluso muchos fiscales han dicho, ¿no es cierto?, tiene que acreditar que es inocente. Uy, pero ¿y la presunción de inocencia dónde está? Entonces, cositas así tenemos que redefinir. Eso vamos a trabajar desde la Fiscalía de la Nación y también seguramente desde la ley orgánica. ¿No es cierto? Y lo importante es que vamos a establecer parámetros para iniciar investigaciones. No se puede iniciar por cualquier cosa y de cualquier manera. Eso definitivamente no vamos a permitirlo. Ahora, de la nulidad de los archivos que están solicitando, de los archivos que por votación que se resolvió acá en el Congreso, no hay ninguna norma para ello. Ustedes obviamente tienen que actuar la Constitución y la ley y evaluar si eso, pues, esto de repente constituye una infracción o eventualmente una irregularidad sancionable. Pero para eso no hay ninguna norma. Si se está haciendo fuera del marco constitucional y fuera del marco legal. Desde nuestra parte, por lo menos mientras nosotros estemos en la Fiscalía de la Nación, eso no va a volver a suceder. Después de la fiscalización de la legalidad de las actuaciones de la subcomisión, igual, ahí no hay ninguna norma. Eso tiene que ser rechazado desde mi parte. Eso no va a continuar, no va a suceder nunca, pero si ha sucedido, ustedes tendrán que tomar la decisión que corresponda conforme a ley. En cuanto a las reflexiones del congresista Amorús, la doctora nos dice de la noticia criminis. Sí, pues, tenemos que evaluar las noticias criminis. No todas esas noticias van a generar, pues, una apertura de investigación. Y sobre todo cuando se trata de los representantes de los organismos del Estado, de los organismos constitucionales, porque eso hace perder estabilidad
y eso genera confrontación, como ha estado sucediendo. Eso definitivamente ya no va a suceder, ¿no es cierto? Y en lo que respecta a las extradiciones, nosotros tenemos ahí la Fiscalía, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional. A través de eso nosotros hacemos todas las gestiones necesarias. Por ejemplo, en este caso del monstruo tenían problemas para identificarlo debidamente. Nosotros coordinamos con RENIEC, sacamos todas las huellas, toda la información, le hicimos llegar de inmediato y con ello pudieron identificarlo debidamente. Después ya el proceso, ya eso continúa con el juzgado, con la fiscalía competente, pero en lo que está de competencia de la Fiscalía de la Nación, tenemos ahí la Oficina de Cooperación que podemos ayudar, viabilizar a todos los casos de extradición. Finalmente, o todavía respecto al congresista Quirós, habla de la persecución política, sí, efectivamente, eso lo hemos dicho, lo hemos podido constatar, eso tiene que cesar, definitivamente, ya lo hemos reiterado, ¿no es cierto? En cuanto justamente a las preocupaciones de la señorita presidente, señora, ¿no? Pero señorita es más bonito. Ya. Que respecto a la remoción de fiscales supremos, yo creo que el sistema es correcto. No lo encuentro mayor situación, porque ¿cómo se remueve? A través de la Junta Nacional de Justicia cuando se trate de una infracción disciplinaria muy grave. Eso obviamente, y ahora se descartó estos procesos express que le llamaban, que era el proceso inmediato, en donde no había mucha oportunidad de defenderse. Ahora el Tribunal Constitucional ya expulsó ese proceso de nuestro ordenamiento jurídico y se hace a través de un proceso disciplinario previa una investigación preliminar en donde el fiscal tiene todas las facultades de defenderse y no hay problema. Pero también, obviamente, el Congreso, a través de la denuncia constitucional por delito, a través del antejuicio, puede tomar algunas decisiones, porque en esos casos también puede disponer una inhabilitación o una suspensión, ¿ya? Y a través de la infracción constitucional, pues, ¿no es cierto? La denuncia por infracción constitucional, cuando se atenta, se viola flagrantemente una norma constitucional, en ese caso, ya no se ejerce, pues no estamos hablando de proceso, de prerrogativa de antejuicio, sino ya prerrogativa de juicio, porque es el Congreso el que resuelve en definitiva a través de la separación, de la inhabilitación. Y aquí sí quiero hacerles llegar una idea que de repente pueden tomarla, porque, por ejemplo, hay casos en que prescribe la responsabilidad penal. El fiscal ya no puede denunciarlo. Prescribe la responsabilidad administrativa. La Junta o el órgano de control ya no puede procesarlo, destituirlo, suspenderlo, porque ya prescribió. Ustedes saben que prescribe a los 4 años y punto. Los delitos pueden prescribir de acuerdo a la pena, ¿no es cierto? Pero la infracción constitucional no prescribe mientras el funcionario se encuentra en funciones. Entonces, se puede interponer sin ningún problema, porque esa es una cuestión de confianza, y aunque fuera 20 años atrás, si el funcionario sigue en funciones, esa infracción constitucional puede tener su consecuencia y puede terminar en una inhabilitación, ¿no es cierto? Eso en cuanto a la remoción de los fiscales supremos. El número de fiscales supremos, yo creo que lo ideal, y a eso incluso hemos conversado en la Junta de Fiscales Supremos, creo que lo ideal son unos 11 fiscalías supremas. Podrían ser 10, ¿no es cierto? Porque estamos en un sistema decimal, pero para tener el dirimente, obviamente es preferible tener un número impar. Entonces podrían ser 11, y eso en la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público tendremos que proponerlo, pero si ustedes tienen a bien, pueden sacar una ley donde desde ya se determine que
que sean 11, pues no es cierto, entendemos que hay proyectos ya, si lo sacan, perfecto. En cuanto a la modificación del periodo de mandato de fiscal de la Nación, yo creo que el que tenemos está bien. Es más, ustedes mismos están proponiendo que la presidencia del Poder Judicial sea por 3 años prorrogables a 2 años más por reelección. Es correcto. Creo que tenemos que permanecer en eso y más bien lo que se debe modificar es de la presidencia del Poder Judicial. Seguimos 3 años prorrogables a 2 más, al igual que ustedes están proponiendo en la norma de modificación constitucional. La forma de elección que sea por todos los fiscales a nivel nacional, esa ha sido la discusión de siempre. Pero para cuestiones operativas, yo creo que no es recomendable que todos los fiscales sean. ¿Saben por qué? Porque va a haber una politización. Y no solo eso, sino que va a tener consecuencias posteriores, porque el que no votó va a ser el enemigo político. Y vamos a introducir un componente político que con su campaña y con todo eso, que puede tergiversar la propia naturaleza de la función fiscal. Entonces, si pensamos en un criterio totalmente democrático, perfecto, pero tenemos que pensar en los criterios de razonabilidad, de eficacia, y va a ser mucho más difícil y va a ser, como se dice, peor el remedio que la enfermedad democrática si es que asumimos una elección por todos los fiscales. Yo creo que tal como está, y si van a ser 11 fiscales supremos, yo creo que es un número razonable como para que el criterio democrático también tenga lugar. Esas son todas las preguntas. Yo les agradezco por su atención. Muchas gracias reiteradamente. La presidencia agradece en nombre de la Comisión Especial la participación del señor fiscal de la Nación, doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas, en la presente sesión. Suspendemos brevemente la sesión para despedir a nuestro invitado. Y de acuerdo a la propuesta grandes son las continuidades. Sí ha dicho usted que han reportado